Yo le invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo. Y el texto para hoy es el versículo 1 del capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Versículo 1 del capítulo 1. Quiero leer para ustedes este versículo. Dice la palabra de nuestro Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: encomendémonos al Señor. Padre nuestro, en esta hora queremos, Señor, poner delante de ti esta predicación. Ruego, Señor, que tú seas hablando a tu pueblo a través de mi vida, que me permita, Señor, trazar tu palabra con fidelidad y que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. De igual manera ruego por los que escuchan, por los que se conectan a esta hora, para que tú, Señor, quebrantes sus vidas, sus corazones, edifiques, consueles y exhortes, y pueda, Señor, tu nombre ser santificado y glorificado en medio de tu pueblo, mientras tu pueblo recibe tu palabra. Todo esto, Señor, lo oramos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A partir de esta noche, y siempre y cuando el Señor me dé la oportunidad de predicar los días miércoles, vamos a estar predicando expositiva y consecutivamente el libro del profeta Ageo. He titulado la serie de este libro tan precioso del Antiguo Testamento, Un llamado a corregir vuestras prioridades. Ese es el título de la serie que gobierna todo el libro del profeta Ageo y el cual nos va a servir para identificar siempre que estemos predicando sobre este libro. Ese es el gran tema o el tema dominante. Un llamado a corregir vuestras prioridades. Y hoy básicamente me voy a centrar en el versículo 1 del capítulo 1. Esa va a ser mi unidad de pensamiento, considerando que hay mucha información en el versículo 1. No pretendo dar una introducción general al libro, no es mi intención. Mi intención simplemente es iniciar las predicaciones expositivas y consecutivas a partir de este versículo 1. El título del sermón de esta noche es La palabra de Dios en medio de tiempos difíciles. La palabra de Dios en medio de tiempos difíciles. Ese es el título del sermón de esta noche. Y el fundamento teológico del título de esta noche está en la segunda línea del versículo 1, o en la parte B del versículo 1, que dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Creo que esta línea se convierte en el tema dominante del versículo 1 y por ende esto dio a mi título: La palabra de Dios en medio de tiempos difíciles. Y usted se estará preguntando: bueno, pastor, yo leo el versículo 1 y yo no veo tiempos difíciles por ninguna parte. Yo lo único que leo son unos datos históricos acerca del rey Darío, leo unos datos históricos acerca del profeta, del rey y del sumo sacerdote para ese tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer en el desarrollo de este sermón, de la predicación, es demostrar que el versículo 1 sí contiene muchísima información que nos va a dar elementos del por qué creemos que la palabra de Dios dada al profeta Ageo fue dada en medio de tiempos difíciles. Y el bosquejo básicamente tiene dos encabezados. El primer encabezado es la palabra de Dios para un pueblo en crisis. La palabra de Dios para un pueblo en crisis, la parte A del versículo 1. Y el segundo encabezado es la palabra de Dios para líderes en crisis. Y esa es la parte B del versículo 1. La palabra de Dios para líderes en crisis. Así que veamos el primer encabezado. La palabra de Dios para un pueblo en crisis. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Lo primero que debemos entender es la ubicación de tiempo que nos da el profeta Ageo. ¿Cuándo es el segundo año del rey Darío?
es el año 520 antes de Jesucristo. Año 520 antes de Jesucristo. Y usted se estará preguntando en este momento, ¿por qué es tan importante esa fecha para el profeta Ageo? Bueno, es importante porque a partir del año 520 antes de Cristo, pues hay un antes y hay un después para el pueblo de Israel. La información la encontramos en el libro de Esdras. El libro de Esdras nos va a ayudar muchísimo como marco histórico del sermón de esta noche. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante. El libro de Esdras nos dice en el versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El año en el cual el rey de Persia, el rey Ciro II, da el edicto para que el pueblo de Israel retorne del cautiverio a la ciudad de Jerusalén, es el año 539 antes de Cristo. Si usted resta 539 a 520, han pasado 19 años. 19 años desde que el pueblo retorna del exilio babilónico a Jerusalén hasta cuando el profeta Ageo da su primera profecía. 19 años de historia. Ahora, como leímos en el libro de Esdras, en los 3 primeros versículos, la intención por la cual el rey Ciro II de Persia dio el edicto para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén es para que le construyera casa a Jehová. Esa fue la razón. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué ha pasado con la reconstrucción del templo? ¿Qué ha pasado con la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén? Han pasado 19 años desde que el pueblo retornó a Jerusalén hasta que el profeta Ageo viene a profetizarle a este pueblo. Bueno, mis amados hermanos, el libro de Esdras nos tiene muy malas noticias de lo que ha pasado. Miren conmigo el capítulo 3. Libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12. El pueblo regresa del retorno del exilio babilónico, inicia a poner sus cimientos, los cimientos de la casa del Señor, y mire lo que estaba pasando en los corazones del pueblo. Esdras capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, se refiere al templo de Salomón y toda su gloria, viendo echar los cimientos de esta casa, del segundo templo, de la reconstrucción del segundo templo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los que lloraban eran los ancianos, eran los que conocieron la gloria del templo de Salomón, que se convirtió en el centro de la religión de Israel, pero fueron llevados cautivos a Babilonia. Los que dan gritos de alegría es la generación siguiente, los jóvenes, los que muy posiblemente nacieron en el exilio y en el principio no estaban muy interesados en regresar a Jerusalén. Realmente ellos no conocieron la gloria del primer templo ni tampoco experimentaron el exilio. Ellos nacen en Babilonia y no están muy interesados, pero aún así regresan a Jerusalén. Ellos son los que están contentos por la reconstrucción de esta casa. Los ancianos no. Los ancianos, el recuerdo del primer templo y su gloria martilla sus corazones cada vez que están en este trabajo de reconstrucción. Versículo 13. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, sentimientos encontrados, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora, ¿qué pasó con esta obra y con estos sentimientos encontrados? Capítulo 4, versículo 21 del libro de Esdras. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Miren ustedes, obstáculos de parte del estado de los persas. Versículo 23.
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Note esto, y quedó suspendida ¿hasta cuándo? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así empieza la profecía de Ageo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué año era ese? El año 520 antes de Cristo. Los obstáculos de parte del Estado persa, los obstáculos de parte de los enemigos de Israel, el desánimo de los ancianos porque no podían ver la reconstrucción de este segundo templo porque había perdido toda su gloria, las emociones encontradas de parte de los jóvenes y aparte un cambio de prioridades. Miren el libro de Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Miren la cantidad de elementos que constituyen las dificultades del pueblo en estos 19 años. Número 1, un grupo de ancianos profundamente tristes, desanimados. Número 2, un grupo de jóvenes que no están muy interesados en la reconstrucción del templo y que por otra parte han cambiado las prioridades y se han enfocado en la reconstrucción de sus propias casas. Número 3, el obstáculo de los enemigos de Israel, los pueblos vecinos. Número 4, la carta del rey Artajerjes que detiene el avance de la obra. Y número 5, para acabar de ajustar, la sequía. La sequía no mostraba el fruto del esfuerzo del pueblo en cultivar la tierra después de que regresaron del exilio babilónico. 5 elementos que hacen difícil la vida del pueblo de Israel. Elementos difíciles. Y efectivamente así empieza nuestro libro del profeta Ageo. Leamos otra vez la primera línea. En el año segundo del rey Darío, año 520, en el mes sexto, 1 de septiembre, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ya ustedes entenderán entonces que esta línea, vino la palabra de Jehová, se da en tiempos difíciles. Ese es el contexto de nuestro pasaje. No importa que los ancianos estén desanimados, vino palabra de Jehová. No importa que los jóvenes hayan cambiado sus prioridades y ahora tengan falta de interés, vino palabra de Jehová. No importa que las tierras no den su fruto a pesar del tanto trabajo del pueblo, vino palabra de Jehová. No importa que los enemigos de Israel estén poniendo obstáculo para la reconstrucción de la casa, vino palabra de Jehová. Y no importa que el rey Artajerjes escriba una carta para detener la obra, vino palabra de Jehová. Es la palabra de Dios en medio de un pueblo en crisis. Ahora, nosotros pudiésemos pensar entonces si el pueblo verdaderamente deseaba o anhelaba escuchar la voz de Dios otra vez. Mientras el profeta Daniel sigue profetizando en Babilonia, estos llevan 19 años viviendo tiempos difíciles y no avanzan en ningún sentido. Anhelarán escuchar la voz del Señor, que les anime, que les exhorte y les corrija. Bueno, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y esta palabra de Jehová transforma la vida de los líderes. Esto nos lleva al segundo encabezado de nuestro sermón. La palabra de Dios para líderes en crisis. Lean la segunda parte del versículo 1. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El profeta Ageo es muy detallista aquí.
él describe 3 oficios que hacen parte del reino nacional de Israel. Y eso llama profundamente la atención de este pasaje. El Señor les ha dado profeta, Ageo está profetizando. El Señor les ha dado a alguien que viene del linaje real de David, Zorobabel, hijo de Salatiel. No se le llamaba rey por cuanto Israel era un pueblo vasallo, pero se le reconocía como gobernador. Está el oficio de rey. Y en tercer lugar, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que venía del linaje levítico. Si regresamos a ese linaje, muy posiblemente era identificado con Sadoc, el sumo sacerdote en los tiempos de David y de Salomón. Hay 3 oficios acá, y la palabra de Dios viene precisamente a los líderes de la nación. Vino la palabra de Jehová a Zorobabel, quien representa el aspecto político de la nación. Él es el rey y como rey tiene la labor de gobernar y pastorear al pueblo. Vino la palabra de Dios a Josué, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote habla a Dios de parte del pueblo. Y la palabra vino a través de un profeta, porque el profeta habla al pueblo de parte de Dios. Mis amados hermanos, la restauración final del reino nacional de Israel empieza por los 3 oficios. Y esos 3 oficios serán avivados y regresarán de nuevo a la verdadera espiritualidad solamente si escuchan y obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios para líderes en crisis. 19 años donde Zorobabel se ha quedado detenido y la obra no ha seguido. 19 años en que el sumo sacerdote Josué pues no ha tenido dónde establecer los rituales religiosos que estaban en el Pentateuco. Se tenían que hacer en la casa de Dios, en el contexto, en el templo de Dios. El pueblo de Israel era eriócrata. ¿Sabe lo que significa eriócrata? Es un pueblo que su religión está basada en el templo. El templo es el centro de su religión, y si no hay templo, no hay religión, y si no hay religión, no hay pueblo. La crisis es profunda. Es una crisis espiritual profunda, es una crisis política profunda, pero en medio de las 2 líneas grandes del versículo 1, la que atraviesa la mitad, cambia absolutamente el panorama. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Mis amados hermanos, esta palabra debía levantar el ánimo del líder político, debería levantar el ánimo del líder religioso, y continuaría el profeta dando instrucciones precisas a los líderes y los líderes comunicando al pueblo. El Señor va a despertar el espíritu de los líderes para que los líderes comuniquen al pueblo y aviven otra vez a la verdadera espiritualidad. Mis amados hermanos, la palabra de Dios en medio de tiempos difíciles, no hay ninguna duda. ¿Qué aprendemos de este versículo? Es simplemente un versículo, ¿cierto? Pero es un versículo tan rico, tan profundo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la plena restauración del reino nacional es cuando los 3 oficios sean plenamente restaurados. El oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. Y saben una cosa, esos 3 oficios están plenamente restaurados en la persona de Cristo. No ha habido en la historia, mis amados hermanos, un rey como Cristo. No ha habido en la historia un sacerdote como Cristo, ni como un profeta como Cristo. Y lo que no pudo hacer el pueblo en restaurar los 3 oficios para darle la plenitud a la nación, Cristo sí lo hizo, mis hermanos. Él es el rey perfecto, el profeta perfecto, el sacerdote perfecto. Y todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, restauramos esos 3 oficios. Y es por eso que la iglesia, el nuevo Israel, es un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. ¿Qué aprendemos también de este texto? Que la palabra de Dios viene en tiempos difíciles. Y falta analizar el tiempo, siglo I, en el cual el Estado romano había desplegado todo su poder. Los judíos eran un pueblo vasallo de los romanos, y ese es el tiempo perfecto, según Gálatas capítulo 4, en el cual el Hijo de Dios tomaría cuerpo humano, como lo dice Juan capítulo 1. En el principio
era el Verbo, la palabra de Dios. Y más adelante en el versículo 12, versículo 13 y versículo 14 nos dice que ese Verbo, la palabra eterna de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mis hermanos, Jesucristo es la palabra encarnada de Dios que vino al mundo en medio de tiempos difíciles. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que como pueblo de Dios tenemos tiempos difíciles. Yo les nombré cinco elementos de esos tiempos difíciles. El desánimo de los ancianos por no ver la misma gloria del primer templo. La falta de interés de los jóvenes en la reconstrucción. El obstáculo de los enemigos de Israel. El obstáculo del Estado persa en no permitir el avance a través de la carta de Artajerjes. Y el poco fruto de las tierras que se habían cultivado con tanto esfuerzo, crisis económica. Miren cuántas crisis hay ahí. Y nosotros, la iglesia, no estamos exentos de eso. No estamos exentos de tener desánimo en el corazón. Quizás sea el desánimo lo que ha abarcado tu corazón. Quizás sea la falta de interés en las cosas del Señor. Quizás has cambiado las prioridades, lo que el Señor ha estipulado por su palabra, o tal vez es la crisis económica que te tiene tan desesperado, o tal vez simplemente es la oposición de tu familia por tu fe y amor por Dios. Las mismas oposiciones que tuvo el pueblo de Israel los experimenta la iglesia hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, mis amados hermanos, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin su palabra. Por muy difíciles que sean los tiempos, el Señor suple las necesidades de su pueblo con su palabra. Y así como dejó profeta en Ageo para anunciar lo que el pueblo debía hacer y estimular a los líderes y traer nuevo ánimo al pueblo, el Señor ha dejado profeta en medio de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dejado su palabra, y hoy los pastores y predicadores profetizamos cuando predicamos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios viniendo a su pueblo en medio de tiempos difíciles. Ancianos, jóvenes, adultos y niños, todos experimentamos tiempos difíciles. Mis amados hermanos, lo podemos perder todo en la vida, pero hay una cosa que no podemos perder. Nadie nos puede quitar a nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos puede quitar a nuestro Señor Jesucristo. Nos pueden quitar muchas cosas, pero nunca a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no solamente es para el inconverso, el Evangelio es para la iglesia de Cristo. La autopredicación del Evangelio reconforta nuestras vidas. Querido amigo que me escuchas en esta noche, te voy a decir cuáles son tus tiempos difíciles. No es el desánimo, no es la falta de interés en las cosas del Señor o los obstáculos que tengas con tu familia, tus amigos o la empresa, o la crisis económica que estás viviendo a partir de esta pandemia. Los tiempos difíciles tuyos, querido amigo, es que tú eres un pecador y que si hoy llegas a partir tendrás un triste final en el infierno. Esos son tiempos difíciles. Y por eso, amado amigo, lo único que tú tienes que hacer hoy es reconocer tu pecado. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, confesando tus pecados y clamando a Él por salvación. Y el Señor te librará de esos tiempos difíciles, tu culpa, tu pecado y la condenación eterna. Ven a Cristo, y si después de cristiano te vienen tiempos difíciles, tendrás el precioso consuelo de que la palabra de Dios no ha cesado en medio de su pueblo. Mis amados hermanos, Dios no ha dejado a su pueblo sin su palabra en medio de tiempos difíciles. Demos gracias. Padre nuestro, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que tu palabra está en medio de tiempos difíciles. Cada creyente, Señor, puede detallar esos tiempos, examinarlos, pero finalmente
lo que trae refugio, refrigerio, aliento y poder para seguir es tu palabra. Señor, que no falte tu palabra en medio de tu pueblo. Que así como levantaste profetas, Señor, sigue usando a los pastores y maestros para que tu palabra no falte en medio de tu pueblo, aún en tiempos difíciles. Tu palabra, Señor, es para un pueblo en crisis, pero tu palabra también es para líderes en crisis. Señor, usa tu palabra con tu poder para quebrantar los corazones más endurecidos como aquel martillo que quebranta la roca. Úsala poderosamente para transformar a tu iglesia, a tu pueblo, y úsala, Señor, para salvar a los impíos. Yo te lo pido hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor, amados hermanos.